Dios les bendiga, amados hermanos y apreciados amigos. Les saluda su servidor, el evangelista Abimael Abreu. Continuamos con nuestra serie sobre el panorama profético de Dios para el tiempo del fin. Hoy voy a hablar sobre la teoría post-tribulacionista. Para ello quiero que busques Mateo capítulo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 23, versículo 27 al 31. Estos son los pasajes o parte de los pasajes que utilizan los que sostienen esta teoría post-tribulacionista. Esta teoría o esta corriente enseña que todos los creyentes serán arrebatados al final de la gran tribulación. Ellos dicen que el rapto y la segunda venida de Cristo visible son un mismo acontecimiento. Estos concuerdan con los medios tribulacionistas y con los que somos pretribulacionistas en que la tribulación y el milenio son literalmente periodos de 7 y de 1000 años. Ellos dicen que después de la tribulación es que ha de suceder el arrebatamiento. Por lo tanto, aseguran que la iglesia pasará por la gran tribulación y que juntamente con el arrebatamiento Cristo viene a la tierra. El origen, el inicio de esta corriente se remonta en los primeros siglos de la era cristiana, y puesto que está asociado de manera vital con el amilenarismo y el posmilenarismo, existe en una forma levemente reconocible desde los días de los padres posapostólicos y durante los días de Agustín. Su aceptación había llegado a ser bastante amplia y luego comenzó a menguar durante la Edad Media y a comienzo de la era moderna. Sin embargo, durante el siglo XIX y de manera muy especial en el siglo actual, ha habido un resurgimiento del post-tribulacionismo, simpatizantes de esta corriente. Un partidario de esta corriente es el teólogo Alexander Ritze, autor del libro La cercana venida de Cristo. Como ya lo he mencionado, los partidarios de esta teoría ven como un solo evento el rapto, la tribulación y la venida de Cristo. Ellos usan los siguientes argumentos. Esta corriente asegura que los padres de la iglesia creían que la iglesia pasaría por la gran tribulación. Es decir, que utilizan un argumento de carácter histórico y enfatizan o dicen que el pretribulacionismo es algo nuevo y que ellos son meramente antiguos. Sin embargo, cuando analizamos su argumento, vemos que este argumento proviene del silencio. En tal sentido, si se aplicara esta forma para otras doctrinas, no aceptaríamos la doctrina de la justificación, puesto que esta fue enseñada claramente hasta la reforma. No fue enseñada claramente, sino hasta la reforma. Además, esta corriente rechaza la doctrina de la inminencia. Ellos dicen que la iglesia debe esperar señales, pero la palabra de Dios, cuando vamos y analizamos esta doctrina, nos damos cuenta que la doctrina de la inminencia está ampliamente en varios pasajes bíblicos, tales como Juan capítulo 14 versículo 2 al 3, Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 7, Filipenses capítulo 3 versículo 20 al 21, Primera a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 al 10, también capítulo 4 versículo 16 al 17, capítulo 5 versículo 5 al 9, Tito capítulo 2 versículo 13, Santiago capítulo 5 versículo 8 al 10 al 9, Apocalipsis
capítulo 3, versículo 10 y capítulo 22 del 17 al 22. De manera pues que esto muestra claramente que la iglesia en su inicio, la iglesia primitiva sostenía la doctrina de la inminencia. Los partidarios de esta teoría dicen que la iglesia pasará por la gran tribulación usando ciertos pasajes bíblicos tales como Lucas capítulo 23, versículo 27 al 31, Mateo capítulo 24, versículo 9 al 11, Marcos capítulo 13, versículo 9 al 13, cuyos pasajes bíblicos son dirigidos a la nación de Israel, donde se le dice a Israel que pasarán por la gran tribulación. Además, usan otros pasajes bíblicos que sí son para la iglesia, como Juan capítulo 15, versículo 8 al 19, y Juan capítulo 16, versículo 1 al 2 y el versículo 33. Pero hacen una mezcolanza de estos pasajes y no pueden concebir que la iglesia sea arrebatada antes de la gran tribulación. Aunado a ello, utilizan los momentos en que la iglesia le ha tocado pasar a través de la historia, momentos difíciles, los cuales la iglesia le ha tocado pasar. Ellos pasan por alto la enseñanza bíblica sobre lo que es el propósito de la gran tribulación, cuyo principal propósito es de Dios tratar con la nación de Israel como nación. Y no toman en cuenta que el término tribulación se usa de varias maneras en las escrituras. Se usa, en primer lugar, se usa, o una de las formas en que se usa es en un sentido práctico, es decir, en cuanto a los sufrimientos o a las pruebas que hemos de pasar como creyentes. Para ello hay pasajes bíblicos tales como Mateo capítulo 13, versículo 21, Marcos capítulo 4, versículo 17, Juan capítulo 16, versículo 33. Pero al mismo tiempo no se puede negar y hay que tomar en cuenta que habla o la Biblia muestra este término tribulación como en un sentido escatológico, referente a lo que es el programa profético para la gran tribulación, periodo que será 7 años, y el propósito, aparte de tratar con Israel, es de Dios derramar su juicio sobre el mundo entero. Esto está descrito en Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. Ahora bien, hay ciertas características de esta corriente y una de ellas es que ellos dicen que la iglesia está entrando en un proceso entre el rapto y la tribulación. También dicen que la iglesia verá toda la preparación de la gran tribulación y niegan el dispensacionalismo. Además, niegan la distinción que hay entre Israel y la iglesia. Niegan también la enseñanza tocante a la naturaleza y al propósito de la gran tribulación. Niegan la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo. Niegan la doctrina de la inminencia. Niegan cualquier cumplimiento futuro en relación a Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27 y afirman que este pasaje bíblico ha tenido un cumplimiento histórico. Aplican además pasajes que tienen que ver única y exclusivamente para el programa profético única y exclusivamente con el programa profético de Dios para la nación de Israel, como lo es Marcos capítulo 13, Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19. Toman estos pasajes y lo aplican a la iglesia, cosa que es un error garrafal. Mis estimados, hay un programa profético para Israel, hay un programa profético para la iglesia y hay un programa profético para los gentiles. Son programas totalmente distintos y ellos no toman en cuenta esta verdad bíblica. Oh, mis estimados hermanos, el argumento histórico que estos utilizan no es la solución al problema. La única manera segura es la exégesis de las Sagradas Escrituras. El aspecto histórico pueda que provea claridad y dirección, pero jamás debe llegar a ser el criterio infalible para medir la verdad escatológica.
Una interpretación consecuente de la palabra de Dios refuta esta teoría del arrebatamiento después de la gran tribulación. Oh, mis estimados, te invito para que oremos a Dios. Amado Señor, confiamos en tu palabra. Eres fiel y eres verdadero. Danos entendimiento, por favor. Danos discernimientos y ayúdanos para mantenernos firmes en tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Edifícanos, oh Dios, en tu palabra. Envía tu palabra, oh Dios, a nuestras vidas y que podamos avanzar, crecer en tu palabra. Amén. Te invito a darle me gusta a nuestra página del ministerio en facebook.com/mejepan y en Instagram @abreuabimael @mejepan y en Twitter @abreuabimael. Dios te bendiga.